Vamos a tocar dos temas hoy. Uno que corresponde a lo que ya habíamos visto de lítica, de piedra, de manejo en piedra, por un artículo muy interesante que apareció en la revista Letras Libres, y si me permites, tiene que ver con una de las piezas que vinieron a México en la exposición de Egipto. Adelante, señor. Vamos. Gracias. Bien, quienes tuvieron la oportunidad de ver la exposición de Egipto, o en su defecto de poder acceder al catálogo o a la página de Universo Consciente, van a ver una pieza que llegó desde 1850 a Berlín. Es una pieza de piedra caliza de 43 centímetros de largo y que representa un escarabajo con cabeza y extremidades humanas. Una obra impresionante por su manejo técnico, pero por las observaciones que hace en la revista citada Sergio Raúl Arroyo. Parece ser que un escritor que vive entre 1823, que nace en Praga, y muere en Berlín allá por 1923-24, que es Franz Kafka, tuvo acceso por el año de 1912 al museo, a la sala egipcia de Berlín, donde se encontraba esa pieza. Y básicamente lo interesante es que Franz Kafka, que no permitió que sus textos fueran editados en vida, sino un amigo, desobedeciendo su petición final, su testamento, editó los documentos, entre ellos uno muy importante, fechado para 1915, aunque editado póstumo, que se llama La Metamorfosis. La Metamorfosis retoma el título de un documento de un escritor latino favorito de Franz Kafka, Ovidio. Ovidio, en ese documento, explica todo lo que son los misterios del mundo cotidiano, y en especial esas dudas humanas que se tienen frente a la naturaleza. Por ejemplo, la leyenda de por qué Aracné se dedica a tejer en forma de araña, por qué el eco queda en las cuevas, siendo que así se llamaba una muchacha que se fue desvaneciendo dentro de las rocas. Sobre eso hay un principio que va a ser el de híbrido, esto es la combinación de dos especies. Para el caso de Franz Kafka, tal parece que al ser un lector de Ovidio y presentarse frente a esa pieza que vimos en el Museo de Antropología, quedó fascinado. ¿Por qué? Por ese escarabajo que significaba para la cultura egipcia el renacimiento y todo lo que era un cuerpo absorbido en él. Es más, si citamos un poquito de la entrada del libro de Metamorfosis, señala así: cuando una mañana Gregorio Samsa se despertó de unos sueños agitados, se encontró en su cama convertido en un bicho monstruoso. Así inicia el libro, y esas son las descripciones que va a comenzar a dar. Un personaje que va a estar cubierto por toda la coraza de un escarabajo, y sus patas van a ser, sus extremidades van a ser como lancetas. Y básicamente, Kafka, como bien lo define Borges, va a ser un pensador sobre las situaciones indecibles e insufribles, sea en el castillo, sea en el proceso o en la misma metamorfosis. Por eso regresamos a esa pieza, que estaba después del acceso con la esfinge, estaba en la sala que se refería a todo lo que correspondía a las deidades solares, y ahí estaba. Y vamos a añadir más sobre esta pieza, cómo se trabajaba, siguiendo un poco la dinámica de lo que hemos visto de las técnicas. Se tenía que avanzar hacia las canteras. Ya en las canteras se elegían bloques de piedra, que podrían ser piedras que tuvieran vetas de distinto color, o lo que se llaman piedras puras que no tienen vetas, que no están jaspeadas. Una vez que se elige, se ataca y se desprende del muro la piedra, clavando cuñas de madera y poniendo agua caliente y agua fría, hasta que la pieza se reviente y es más fácil sacarla. Una vez que se tiene sacada o extraída del muro la pieza, se comienza a devastar con cinceles, y más adelante se le irá dando acabado fino a través de las lijas. Y es un trabajo incansable. Entonces, martillo, el equivalente, piedras de doleritas, mazos, cinceles,
abrasivos e incluso arenas y paños sirven para dar esos acabados casi, vamos a decir, de una lisura muy marcada, y que aparte se refinaba todavía con paños y algunas aguas y aceites. Entonces, cuando se tiene ese bloque, y recuerden bien la medida, 43 centímetros de alto aproximadamente, se tiene un macizo de un solo color o de una veta muy limpia que va comenzando a dar esa imagen que seduce básicamente toda la imaginación de Franz Kafka. Y es lo que tenemos de entrada con esta pieza. Pero no era lo único que veía él. Aparte de todo, hubo ocasión de ver parte de esa colección. Abundaban los personajes, vamos a decir, como los cubos y otras figuras. En especial, poner mucha atención en el cráneo de esa figura que se señaló, que es un sacerdote. Se logra distinguir porque tiene la cabeza rapada y muy bien acabada toda la figura. No se sabe si tenía pigmento o no, pero de suyo la piedra es un material que se usa mucho, ya que representa lo imperecedero, a diferencia de los usos del papiro, del pergamino, los cueros, la madera, que con el tiempo y la carcoma comienzan a desintegrarse. La piedra se conserva por más tiempo y si acaso tendrá pequeñas desgastes, sea por caídas o sea por golpes. Luego entonces esa maravilla de lo imperecedero queda no solo en la materia, sino en la imaginación del artista, que se lo muestra siglos después, porque no precisé la fecha de la pieza. La pieza fue más o menos terminada en 700 antes de Cristo. Entonces, casi 2000 años después, 1150 años, ¿no? Sí, más o menos 1150 años después, llega a verla Kafka y queda totalmente fascinado con esa pieza. No más, 1850 más 700, 2000 y pico de años, 2500 mínimo son los años que tardó Kafka en ver esa pieza, y pudo absorber esa idea de la inmortalidad entre ese híbrido de escarabajo y ser humano. Entonces, ese sería el primer tema de hoy, y nada más les recuerdo mi correo, donbasta@terra.com.mx, y a continuación pues ya a quien quiere ir al Museo Sumaya para ver la exposición, pues póngase en contacto en ese correo o en el teléfono que Martín les dará más adelante, porque ya la exposición se nos va en septiembre. Entonces, vamos a continuar un instante, y nada más para precisar una reflexión sobre lo siguiente. Con esto de Kafka y de Ovidio y del arte egipcio, vamos viendo que a través de las exposiciones los tiempos se tocan. Se toca el tránsito del siglo XIX al XX, se toca la etapa egipcia y se toca la etapa latina. Y por eso, cada lectura que se hace de una obra, sea con públicos nuevos en museos, con personas viendo láminas en los libros de arte, la lectura de la obra se vivifica. Me señalaban, por ejemplo, personas que tuvieron ocasión de ver las cabezas olmecas, también líticas, que estaban exhibidas aquí, una de las que se exhibía aquí en el Museo de Antropología, después se montó para México Esplendores de 30 siglos, con una luz nueva, con una textura nueva de fondo, y con otro tipo de discurso. La piedra parecía otra totalmente, igual con la copia de la Piedad de Miguel Ángel, porque tiene la original y tiene una copia hecha por el autor, que se pudo ver en México cuando estuvo la exposición de Tesoros del Vaticano. La pieza se revive. Quienes hayan tenido ocasión de ver la exposición en Berlín de la Sala Egipcia, ahora que vieron la exposición en el Museo Nacional de Antropología, esta pieza del escarabajo con extremidades humanas, sabrán que las piezas se vivifican.